El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos tiene que sorprender nada. La presión, la opresión y las oscuridades que algunas veces trae la vida. Es normal. Si tú estás en este planeta, antes o después vas a tener tu forma muy personal de opresión, ataques. ¿Sabes? Muchos de nosotros piensan, si yo tuviera bastante dinero, entonces no tuviera los problemas. Bueno, puede ser que no tengas los problemas que tengas ahora, pero yo te prometo que tendrás otros. Porque cada edad, cada situación, cada momento tiene su propia preocupación. Si eres cristiano, si crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, no te tiene que sorprender, además, otras clases de presión. Porque algunas veces la presión que sentimos es la presión del día a día. Algunas veces sentimos presión en el espíritu. Todos nosotros, el ser humano, según las palabras del apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23, somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Un espíritu con un alma en un cuerpo. Y sea el cuerpo, el alma o el espíritu, en algún lugar de tu vida vas a sentir la presión. La presión en el cuerpo, la gravitación de esta tierra, en tu alma, la preocupación de la vida de tus queridos, y en el espíritu, lo que percibes del mundo espiritual. La opresión, los ataques, no se pueden evitar. No se pueden evitar. Incluso las tentaciones. Hay tentaciones que sí, que ni se te acercan porque estás cerca del Señor. Jesucristo le dijo a Pedro y a los que estaban con él en el jardín Getsemaní, dijo, orad para que no entréis en tentación. Y en el Padre Nuestro también dice, no nos metas, o como dice en arameo, porque Jesucristo hablaba arameo, no permitas que nos guíen en tentación. La tentación, ciertas tentaciones se pueden evitar, eso es sí. Pero algunas veces la tentación es necesaria, porque la tentación revela de qué madera estás hecho, qué persona, qué madurez, qué profundidad, qué espiritualidad, qué confianza tienes. Las tentaciones, cuando tienen como fuente al mismo Satanás, es para destruirte.
Cuando son tentaciones que Dios el Padre permite, el Padre no provoca, sino el Padre lo permite, esas tentaciones te purifican. Pero las tentaciones donde nosotros mismos nos acercamos, ellas nos humillan. Por eso la Biblia dice que de la tentación uno tiene que huir. Al diablo puede resistir y tiene que reprenderle, pero no a la tentación. Hazlo como José en Egipto. ¡Corre! ¡Corre! Forrest Gump, corre. Evita, escóndete. Pero la presión de la vida es algo que no se puede evitar. Se tiene que pasar por esos momentos, son necesarios. La opresión, la presión, o como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis esa clase de presión. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción existe interior, donde nadie se da cuenta de lo que está pasando. ¿Y cuántos de nosotros están pasando interior algo que de verdad no pueden comunicar a nadie? Primero, porque es difícil encontrar personas de confianza. Muchas veces es muy difícil encontrar gente, no que te dé consejos, porque el mejor acompañar muchas veces no es el dar consejos, sino el simplemente dar atención. Que alguien te dé atención, eso vale hoy mucho, mucho, mucho. Y uno tiene que pasar esas aflicciones interiores que te forman. Luego existe esas aflicciones exteriores. Cuando Jesucristo usa esa palabra aflicción, el Espíritu Santo que permitió escribir el Nuevo Testamento en griego para poder rápidamente expandirlo por todo el Imperio Romano. Era un imperio romano de hablar latín, pero el pensar y el día a día del idioma ya desde cientos de años era griego antiguo, desde los tiempos de Alejandro Magno. Y el Espíritu Santo, cuando permitió escribir, cuando inspiró escribir el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Él escribió en griego, sabiendo, conociendo la riqueza de los idiomas que existen hoy en día. Algunos me han dicho, pastor, usted habla alemán, eso suena muy duro. Sí, pero hay grandes poetas alemanes, escritores grandes. Goethe. O acuérdate de Martín Lutero, lo que hizo con el idioma alemán. Otros le gustan el italiano. Suena más suave. El castellano, el francés, portugués. Pero el idioma griego, antiguo, el koine, es impresionante cuántos significados puede tener una palabra. Esa palabra, en el mundo tendréis aflicción, opresión, ataques. Se llama en griego tener thlispis. Thlispis se usaba para expresar el momento cuando se pisoteaba la uva para sacarle el jugo, o pisotear y traer presión sobre la aceituna para que salga el aceite. Por eso tenemos que saber que
Una de las razones de la presión en nuestra vida algunas veces es sacar lo mejor que hay en ti. Tú no sabes lo que puedes soportar hasta que tengas que soportarlo. La opresión es necesaria. Hay guerras interiores, hay guerras exteriores. Y la pregunta para comprender y para pasar esos tiempos es, ¿cuál es la recompensa? Porque para todo hay una recompensa. El Señor nos ha dado promesas de recompensa para los que vencen. Todos vamos a entrar en tiempos difíciles. La pregunta es, ¿cómo reaccionas? Tú no sabes lo que soporta, déjame decir, por ejemplo, un puente. Hay puentes donde tú vas con el coche y de repente ves un letrero que pone 25 toneladas, 100 toneladas. Lo que nos está diciendo ese letrero, que ese puente soporta tranquilamente un camión con una carga de 25 o 100 toneladas. Pero tú no lo sabes hasta que de verdad es necesario que ese camión pase por ese puente. El problema en nuestra vida es que no conocemos los letreros que Dios ha puesto en nuestra vida. Tú no sabes lo que puedes soportar. Ves un camión en tu vida venir de lejos y dices, yo no puedo soportar eso. Pero si un camión de opresión, de peso, se acerca a tu vida, quiero decirte que Dios el Padre sabe lo que tú sabes soportar. Y detrás de cada soportar hay una recompensa. La presión en la vida es algo normal. Tener presión es lo más normal en la vida. Uno puede sentir presión, opresión, ocupación, estar bien preocupado por la familia, por las finanzas, por el trabajo, la salud. La pregunta para nosotros cristianos es, ¿cómo recibimos y pasamos esos tiempos? Que seas cristiano no significa que no vas a pasar eso. Lo bueno en todo esto para nosotros es que nuestro querido Padre, que nos ama, nos aprecia, Jesucristo y el Espíritu Santo, está con nosotros. Como dice el Salmo 23. Es interesante que dice, Él me guiará, Él me pastoreará, Él me hará descansar. Y de repente dice en versículo 4, y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. Pero una pregunta, por el amor de Dios, ¿quién me ha llevado hasta el versículo 4? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Fantástico. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Gracias, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué precioso. Confortará mi alma. Gracias, Señor. Me guiará por sendas de justicia. ¡Wow! Por amor a su nombre. ¡Qué bien! Y de repente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. A ver, perdona, ¿pero quién me ha guiado aquí? Querido oyente, quiero decirte, aquel que es tu pastor, siempre será tu pastor. En lugares delicados, pastos, Él será tu pastor. Junto a las aguas de reposo, Él será tu pastor. Por la senda de la justicia, Él es tu pastor. Y ahora oye,
También en el valle de sombra de muerte, Él es tu pastor. Él nunca te dejará. Pero la pregunta es, en esos momentos que yo siento presión, ¿cómo puedo reaccionar cuando siento esos tiempos difíciles? Quiero ayudarte. Me encantaría enviarte este estudio bíblico que le he dado el título ¿Cómo vencer esos tiempos de presión en nuestra vida? ¿Cómo vencer esa opresión interior? Que muchas veces la gente que te rodea ni se da cuenta. ¿Cuánto puede sufrir una persona interiormente? Y nadie se da cuenta. Impresionante. ¿Qué puedo hacer yo en tiempo del Señor? Cuando tengo esa presión, ¿qué puedo hacer? Primero, acércate al Señor. Pon unas alabanzas. Alabanza es como dolor de dientes para los demonios, no lo soportan. Cántale al Señor, alábale. Segundo, lee su palabra en voz alta. Tercero, no te alejes de la iglesia, de la comunión de aquellos que han recibido el perdón de los pecados. Lo peor que puedes hacer cuando tengas presión es quedarte solo o sola. Esos momentos lo hacen todo peor. Y algunas veces la presión simplemente se tiene que soportar. En otro momento esa presión se tiene que vencer. Pero quiero que sepas que para todo eso hay una recompensa. En el libro de Apocalipsis hay una recompensa para todos los que vencen. Pero quiero que sepa una cosa, querido oyente, que la salvación no es una recompensa, es un regalo. Pero, como dice Hebreos 11:6, el Señor recompensa a los que le buscan. El Señor recompensa a los que se esfuerzan. El Señor recompensa a los que le confían. El Señor recompensa a los que esperan en Él. En el libro de Segunda de Crónicas 15, versículo 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Querida mamá, a lo mejor ahora tus hijos lamentablemente no saben valorar lo que estás haciendo. Pero querida mamá, quiero decirte, confíeme, hay recompensa. Querido papá, lo que estás haciendo para los tuyos, a lo mejor nadie te lo sabe recompensar. Y piensas que te han olvidado. No. Quiero decirte, hay recompensa. Antes o después viene una recompensa para los que se esfuerzan, para los que se sacrifican para otros. Hay una recompensa para los que trabajan duramente. En el profeta Isaías 40, versículo 10 dice: he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y ahora oye, he aquí que su recompensa viene con Él. La recompensa tuya está con el Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 15, 58. Amados, estad firme, constante, perseverante,
perseverante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una recompensa para los que trabajan bien. Todo lo que me estáis oyendo y os sentís injustamente tratados en el trabajo, quiero deciros una cosa. Hay una recompensa. Proverbios 22, versículo 29 dice: ¿has visto al hombre solicito en su trabajo? Sí, lo has visto. Delante de los reyes estará. Tremendo. Un buen trabajo, un trabajo bien hecho, abre la puerta para otro trabajo. Pero, pastor, no saben, pastor, no me pagan, pastor, no me tratan. Shh, tranquilo, tranquila. A lo mejor tu jefe terrenal, aquí en la tierra, no reconoce lo que estás haciendo. Pero tu recompensa vendrá. Confíeme, vendrá. Porque Dios el Padre lo ve todo. Si quieres mejor trabajo, haz bien el que haces ahora. Porque un trabajo bien hecho abre la puerta para otro trabajo mejor. Y trabajar no es un castigo, trabajar es una bendición. En el libro de Apocalipsis, ahí podemos ver cómo el Señor recompensa a los que vencen. Hoy en día, algunos se creen que van a recibir la recompensa sin vencer. No, tronco, así no funciona. ¿Quieres tener un buen cuerpo? Una buena física, vete a entrenar. ¿Te crees que tomando 2 tabletas? No, estás equivocado. Yo me acuerdo, y tengo que confesar una cosa, me acuerdo de una cosa, cuando estábamos en la escuela en Alemania, hubo un tiempo que vino en moda una cosa que se llama en alemán Traubenzucker. Y era un azúcar especial que se cogía de la uva. Y algunos jugadores de fútbol alemanes y jugadores de ajedrez, me acuerdo, antes del juego tomaban Traubenzucker, porque decían en las entrevistas que ese azúcar, que era como un azúcar, que hoy en día se sabe que el azúcar es una droga como cocaína, heroína. El que es adicto al azúcar es adicto como una persona adicta a la cocaína. Pero en ese momento decían, si tomas ese Traubenzucker, ese azúcar, entonces vas a ser más inteligente. No te imaginas cuántos paquetes nosotros tomamos de eso. No aprendimos. En la escuela, cuando estuvimos haciendo el estudio, la carrera, no habíamos estudiado mucho, pero pensábamos que tomando ese azúcar íbamos a hacer los exámenes mejor. Y algunos lo hicieron mejor porque hay un efecto que se llama placebo. El efecto placebo. Que no te sirve nada la pastilla, pero tú te lo crees. Y eso es lo que tienen muchas religiones. El efecto placebo. No contiene nada, no tiene nada, pero la fe, esa fe humana, no divina, humana, provoca que la gente se cree que algo sucede. Quiero decirte que si no entrenas, no vas a perder de peso, no vas a estar bien física. Sí, si no te alimentas bien, ya puedes tomarte las tabletas que quieras. Y si no trabajas bien, no vas a tener un buen trabajo. Porque para todo hay una recompensa. El, El que lee la Biblia tiene una recompensa de poder y de fuerza.
Jesucristo el Señor, cuando le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, cada vez que le habla a una iglesia termina con esta frase: y al que venciere. Pero hay que vencer de ciertas cosas. En Apocalipsis 2, escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice: tienes todo, pero lo más importante se te ha olvidado, que todo es por amor, por cariño a mí. Aparentas mucho de afuera, pero tú y yo sabemos que tu relación ya no es la misma. Porque uno de los enemigos más grandes que un cristiano puede tener es la pereza, la indiferencia. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que hay una recompensa. ¿Cuánto me encantaría cuando enseñe las 7 recompensas de Apocalipsis? Porque hay 7 recompensas. ¿Qué son las recompensas de aquellos que vencen? Sea como individuo, sea como ministerio, sea como iglesia, sea como familia. Para todos hay una recompensa. En Apocalipsis 2:7 habla de la primera recompensa. Al que venciere, como dije, de esa pereza, falta de amor, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el medio del paraíso de Dios. Déjame solo dar una anécdota, querido oyente, para que te acuerdes de una cosa. Cuando Eva, al principio del libro Apocalipsis, está en una conversación con esa serpiente, que luego nos damos cuenta que fue Satanás. Cuando ella está hablando con esa serpiente, ella le dice a la serpiente: pero del árbol que está en el medio del paraíso, de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer. A ver, Eva dijo, no lo dijo el padre, no lo dijo Adán, lo dijo Eva. Cuando estaba hablando con Satanás, con la serpiente, Eva dice que el árbol de la ciencia del bien y el mal está en el medio del paraíso. Y yo no sé si tú has aprendido geometría, un poco de arquitectura, linaje, de pintar líneas, esculturas. ¿Quién de vosotros ha dado cuenta que en un círculo solo hay un punto en el centro, no 2? Si hay 2 puntos, ya no es el centro. En el centro solo puede haber un punto. Pues ¿sabe lo que pasó? Que Eva, hablando con la serpiente, con Satanás, perdió las coordinancias de su mente y de lo que el Señor le había dicho. ¿Sabes? Cuando tú tratas con demonios y hay gente que le encanta hablar con ellos, querida, querido, que nunca se te olvide, a ti te engañan. Pastor, pero Jesucristo hablaba con demonios. Pero por el amor de Dios, aprende una lección. Hasta Satanás, el padre de la mentira, en la presencia de Jesucristo no puede mentir. La presencia de Jesucristo, su gloria eterna, obliga a los demonios y a Satanás a decir la verdad. Eso es la presencia de Jesucristo. Pero en tu presencia te toman el pelo, y aunque seas calvo, te toman el pelo. El verdadero centro del paraíso de Dios, ahí está el árbol de la vida. Y al que vence, con un saludo a esos poderes diabólicos, al que vence, va a comer del árbol de la vida.
que en verdad es una persona, Jesucristo. El que vence comerá y tendrá revelaciones y conocimiento y profundidades, como dice el profeta Jeremías capítulo 9. Todo aquel que se alegre, que se jacte, creo que se dice en español, dice que se alabe el sabio, no de su sabiduría, ni el valiente de su valentía, ni el rico se alabe de sus riquezas, mas el que se alabe en esto, en entenderme y conocerme. ¡Wow! Eso es increíble. Y dice, porque yo soy el Dios que hago gracia, dice en hebreo, juicio y justicia. El que vence va a comer una comida de un árbol de vida. El que vence tiene una vida que otros no tienen. Segunda recompensa de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Impresionante. Tercera recompensa de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Al que le venciere, el que venciere, le daré de comer del maná escondido. El maná. El maná escondido. ¿Sabes, querido oyente, que Dios el Padre ha escondido ciertas cosas solo para algunos? Tú dirás, no, pastor, shut up. Cuando dice en Jeremías 33, versículo 3, clama a mí, y yo te haré, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios el Padre tiene cosas ocultas para aquellos que vencen. Y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Déjame explicarte algo de la piedrecita blanca. Cuando vas a Jerusalén, puedes ver donde estaba el castillo Antonia, en el suelo, en una capilla católica que hay piedras originales del tiempo de Jesucristo. Y en esas piedras, que son piedras grandes en el suelo, han tallado juegos. Los romanos, soldados, se pasaban también el tiempo jugando, hoy el día, mirando el teléfono, pero antiguamente jugando. Y uno de los juegos era el juego de las piedrecitas blanca y negra. Se hacía una posta, se tenía como un monedero pequeño, como un saquito, y habían piedras. Habían dos formas de jugarla. Por ejemplo, habían 9 piedras negritas, oscuras, y una blanca. Y tú metías la mano y sacabas. Y si sacabas la piedra blanca, te podías llevar todo el botín. Cuando Jesucristo dice que Él dará la piedra blanca, interesante, una piedra blanca, lo que el Señor te está diciendo es, si tú vences, te acercas a mí, yo voy a provocar que lo que el mundo le llama suerte, yo le llamo bendición. Vas a meter la mano en ese lugar, en ese negocio, en ese momento, y vas a sacar la piedrecita blanca. No porque tú sabes tanto, sino porque yo te lo doy como recompensa. Hay recompensas para todo. Cuarto, hay recompensas, dice Apocalipsis 2, 26, 29. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones.
y regirá con vara de hierro y serán quebrantados los vasos del alfarero. Dice Jesucristo, como yo también he vencido y he recibido de mi Padre. Y, atención, le daré la estrella de la mañana. Luego hay otra recompensa, te va a encantar esta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Un saludo a todos mis amigos del Atleti, del Sevilla, del Betis, del Barcelona, del Almería, del Bilbao. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. Pastor, ¿qué significa? ¿Seremos todos del Real Madrid? Nadie se va a acordar del Real Madrid en el cielo. Olvídate. Esa vestidura blanca significan una vida inocente, una justicia sin manchas. Y luego dice en Apocalipsis 3:5, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Queréis oír una cosa graciosa, querido oyente? Mire, tú no vives para que tu nombre sea inscrito. No. Tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. La pregunta es si te borran o no. Otra vez. Cuando yo me convertí me decían, tienes que vivir para que tu nombre sea inscrito. Pero cuando yo leí la Biblia, digo, momento. Jesucristo me dijo, no alegréis que los demonios se sujetan a vosotros, Lucas 10, sino que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. La pregunta es si te van a borrar o no. Y otra cosa, la palabra borrar en griego, eklaifo, significa apagar un fuego. Porque nuestros nombres en la Biblia, en el libro de la vida, no está escrito con tinta, sino con fuego. Y el que vence, no apagaré su nombre. Ten cuidado que tu nombre no quede como cenizas. Y el que vence, no borraré su nombre, no lo apagaré en el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Luego hay otra recompensa para los que vencen, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y sobre esa columna escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Esto es ya increíble. ¿Sabes? Todos nosotros cristianos empezamos como piedras. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Piedras vivas. Todos empezamos como piedras. Piedras escogidas, espirituales, para un edificio. Todos empezamos como piedras. Somos usados por el Espíritu Santo como un muro. Pero el fin de todo es terminar como una columna. Porque columnas ahorran muros. Y una fuerte columna puede soportar el peso de un muro fuerte. Incluso cuando tú lees la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, y él habla de su experiencia, de lo que estuvieron allí con él. Dice la Biblia
que Él encontró aquellos que son considerados como columnas. Interesante. Que era Juan, Pedro y Santiago. Eran considerados como columnas. Quiero decirte, querido cristiano, tú empiezas como piedra. Y si permites al Espíritu Santo que te incorpore en una iglesia, serás parte del muro. Pero si eres fiel y vences, serás una columna. ¿Y querés saber una cosa? Que no hay muchas columnas. Honestamente, no hay muchas columnas. En una iglesia mayormente hay unas cuantas columnas. No hay muchas, pero las hay. Y sabes, esas columnas en la iglesia soportan todo. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que en una familia muchas veces es una o dos personas que llevan todo el peso de la casa, que son la columna de la casa, papá, mamá o cualquier persona. Y lo mismo en una empresa. Hay algunos que son columnas de la empresa. Y otros son columnas en la iglesia. Y muchas veces las columnas son pocos, pero que llevan el peso de todos. Y si tú quieres derribar una casa, ¿dónde vas a ir a quitarle la fuerza? A la columna. Porque si puedes romper la columna, allí cae la casa. Por eso las personas que son columnas son las personas que más ataques tienen en su vida. Si eres columna en tu trabajo, llevas todo el peso del trabajo. Si eres columna en tu familia, llevas todo el peso de tu familia. Si eres columna en la iglesia, es lo mismo. Todos empezamos como piedra, nos desarrollamos como un muro, pero lo ideal es terminar como una columna. Una columna donde el Señor puede escribir su nuevo nombre. Y séptimo, otra recompensa de los que vencen. Apocalipsis 3:21. Y el que vence, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para vencer, o mejor dicho, para tener autoridad sobre los demonios, es bueno en algún momento tener cierta reputación en el cielo, en tu trayectoria, en tu fidelidad con el Señor. Porque si quieres tener autoridad sobre esos poderes diabólicos, tienes que tener primero autoridad sobre tu propia lengua. Y ten cuidado lo que sale de tu lengua. ¿Qué ingredientes salen de tu lengua? De otro día oí un buen ejemplo. Un rey le dijo a su cocinero: hazme por favor esa comida con la lengua que a mí me encanta, con los ingredientes que a mí me encanta. Y el cocinero le hizo un pedazo comida, un banquete, le dio unos ingredientes a esa lengua precioso. El rey se comió esa comida alegre. Poco tiempo después tuvo visita. Y en esa visita el rey no le dijo nada al cocinero que hacer. Solo que el cocinero sabía que la visita no le agradaba mucho al rey. Y cuando el rey estaba sentado en el banquete, de repente, a esas personas que a él no le agrada,
le sirvieron lengua, la misma lengua que él unos días antes. Y el rey se enojó un poco y le llamó al cocinero y dijo: ¿cómo le puedes dar a esta gente la misma lengua que me diste tan rica a mí hace unos cuantos días? Y él dijo: mi rey, tranquilo, es una lengua, pero los ingredientes que tenía su lengua era lo mejor que había. A estos le he puesto los peores ingredientes que existen. Es la misma lengua, pero con dos efectos. Y hay que vencer la lengua mala, ese espíritu celoso de maldad. La lengua puede abrirte las puertas, pero la lengua puede cerrártelas. En la Biblia dice que no controla su lengua, no controla su vida. Si quieres ser un vencedor, tienes que vencer tu lengua. No le permitas decir lo que ella quiere decir, meterse en lo que ella quiere meterse. No. Algunas veces es bueno cerrar la boca. Porque al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hay una recompensa, querido oyente, una recompensa para todo lo que pasan los tiempos malos. No temas, no temas. Tranquilo. No temas mal alguno. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Has oído? El buen pastor nunca se fue de ti. Está contigo. Y quiero decirte una cosa. Detrás de cada presión, ataques, te está esperando un banquete. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La gente que te amargó la vida va a ver cómo tú te vas a gozar de la vida. Queridos, tengo una buena noticia, buena noticia. Tus enemigos no lo van a conseguir de amargarte el corazón, no lo van a conseguir. Te va a ir bien. Isaías 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien y comerá de los frutos de sus manos. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Y te doy un consejo. No le des con tu lengua de comer a lo que te quiere destruir. Dale vida y esperanza a tus sueños. Habla, provoca. Vence el mal, pero no con el mal, sino con el bien. Y termina diciendo David: ciertamente el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice: y en la casa de Dios yo regresaré y allí viviré en su presencia. Cuando dice largos días, dice en hebreo para siempre. Querida hermana, querido hermano, hay presión en la vida, hay mucha presión. Pero tranquila, tranquilo. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Pero en mí tenéis paz. ¿Sabéis que uno puede vivir las dos cosas a la misma vez? Tener paz en su corazón con el Señor, pero ser rodeado de guerra. Por eso, querido oyente, de todo corazón te deseo que tengas perseverancia. Sigue. No pares, no pares, no pares, no pares. Sigue orando, creyendo. Sigue haciendo el bien, porque te prometo
que hay una recompensa. Tu final, dice Job 8, versículo 7, tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Por eso hay una recompensa para los que se esfuerzan, para los que esperan, para los que creen, confían, para los que oran, para los que ayunan. Oye lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, del 1 al 18, 3 veces dice: mi Padre le recompensará en público. Querida hermana, querido hermano, yo no sé quién te hizo daño, yo no sé cómo te hicieron daño, pero quiero decirte, todos se van a enterar cuando el Señor te bendice. Y yo le recompensaré en público.